En esta mañana queremos compartir con ustedes la temática de migración en Colombia. La migración en Colombia es uno de los fenómenos que ha marcado el desarrollo histórico del país. No es tan agresivo como lo ha sido en otros lugares del territorio latinoamericano, pero ha tenido sus momentos, sus etapas. Así que son 2 siglos de historia migrativa que vamos a estar abordando en la mañana de hoy. No podemos cubrir todos los aspectos, por lo tanto, si usted quiere saber más, pues cumpla con la actividad que se le colocará allí como tarea para que pueda aprender un poco más, para que pueda profundizar. Y recuerde que esta presentación la puede descargar a su equipo, revisarla y tenerla allí. Si desea imprimirla y pegarla, pues igual organice esos contenidos como usted disponga. Recuerde que debe hacer pues sus anotaciones de lo que es la clase, tomar sus notas, sus apuntes en su cuaderno y organizar de esa manera también los contenidos. La migración en Colombia inicia bien tempranamente porque todo el proceso colonial fue un proceso migratorio. Pero, ¿qué es la migración en sí? ¿Qué es migrar? De acuerdo con Migración Colombia, la entidad que hoy se encarga de realizar o de llevar el registro de todo este proceso, nos dice que es el movimiento voluntario que puede hacer alguna persona, o también nos dice que puede ser forzado, es decir, que no es por voluntad propia, para trasladarse de un lugar a otro, cambiar su lugar de residencia, ya sea dentro o fuera de las fronteras de nuestro país. Esa es la definición de la Organización Internacional en el mundo para la migración. Y tenemos algunos tipos. Hoy en día la migración se clasifica en estos aspectos. Hay quienes migran por tema económico, hay quienes migran para salvar su vida de forma forzosa, hay quienes migran por temas familiares, quieren reencontrarse con sus familias. Por ejemplo, ahora que estamos en esto de la pandemia, el COVID-19, muchos están migrando, es decir, están regresando a sus lugares de origen justamente porque quieren estar con sus familias, quieren regresar, por lo menos compartir, si es ese momento final de su vida, pues poder compartirlo entonces con sus seres queridos. Y también tenemos entonces la migración por temas culturales, que hay un intercambio en términos académicos, en términos de estilo de vida, de aprendizajes. Entonces este es básicamente el tipo de migración que tiene la juventud hoy en día. Pero pues esos son los aspectos que se tiene hoy en día. Y aquí hablamos de algunos destinos a donde los colombianos les gusta ir. Y el número 1 pues es Estados Unidos. Hoy ya quizás no pondríamos a Venezuela allí, pero para el 2011 era uno de los lugares predilectos, y aquí pues estos otros lugares. Eso es entonces lo que es migración. En Colombia pues casi 5 millones están fuera del país. Entonces ellos son migrantes en el lugar donde estén, han migrado, se han ido. La migración en Colombia a nivel de la historia, entonces, es un proceso que inició con la inmigración española, es decir, con la llegada de los españoles a territorio americano, a territorio colombiano, y también los españoles trajeron a su vez a los negros, o les llamamos a los africanos. La población negra y la población española entonces son los primeros inmigrantes en territorio colombiano, y de esta manera pues también entonces consolidan las corrientes migratorias que se estaban estableciendo en América y que en Colombia también empiezan a transformar el campo o la geografía nacional del territorio que ellos ocuparon.
Los movimientos migratorios pueden ser masivos, pueden transformar la composición social de una nación, cambiar las costumbres, cambiar las políticas, los hábitos, la cultura y las ideologías. Como les digo, en Colombia los movimientos inmigrantes que han llegado de otras regiones han sido pequeños. Aquí nos destacan algunos grupos. Hubieron inmigrantes alemanes, italianos, judíos, árabes, españoles y japoneses que en algún momento del desarrollo de la nación llegaron durante el siglo XIX o el siglo XX para apoyar el proceso de consolidación de la industria, del desarrollo del comercio y también entonces el desarrollo del país. Eso es vital porque ellos tenían conocimientos que los colombianos no teníamos y entonces ellos aportan ese proceso en ese flujo migratorio que llega a territorio colombiano. Para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, los alemanes se vincularon a la economía cafetera en Santander. Así que aquí vemos que son quienes ingresan a Colombia y apoyan un sector económico que para ese momento era primordial en Colombia. Y también está entonces el apoyo de la economía tabacalera y ganadera y el transporte fluvial en lo que es la costa atlántica, los departamentos de la costa atlántica. Entonces los alemanes son los que impulsan esas industrias. Y en Antioquia, entonces ellos impulsan el sistema bancario. Mire que en todas las regiones no aportaron lo mismo. Y también tenemos entonces aquí en la imagen de fondo que hay una cervecería. Los alemanes a donde van establecen este tipo de industria, porque la bebida nacional de un alemán es la cerveza, así que ellos no pueden, por decirlo de esa manera, vivir sin el consumo de la cerveza. Entonces al territorio donde van llegando van estableciendo sus plantas de destilación, y es lo que en Colombia entonces iniciaron también en ese proceso de industrialización del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Otro de los grupos migratorios que transforma a Colombia son los mercaderes, que estaban conformados por judíos y por árabes. Ellos entonces a principios del siglo XX llegan a varias ciudades colombianas y empiezan ese proceso comerciante, vender. Esa ha sido como su experiencia desde que ellos se han esparcido por el mundo. A donde van llegando empiezan a liderar. Hoy en día todavía encontramos, por ejemplo, en el norte de Colombia, en lo que es La Guajira, por allá Maicao, a los turcos. Todavía ellos son, y los judíos, los que lideran parte de esa zona comercial. Y varias de las empresas colombianas tienen pues origen en ese contexto de nacimiento. Colombia no ha tenido grandes oleadas provenientes del norte, pero ha tenido históricamente grandes movimientos de población forzada a recorrer sus territorios de un lugar a otro. Y aquí vemos, para 1930, esto era una de las importantes avenidas de Barranquilla, una de las ciudades que estaban naciendo en la industria, que estaba adelantando la industria nacional en Colombia para ese momento. Y aquí tenemos entonces lo que sería el primer proceso del primer origen. Recordemos que decíamos que los españoles fueron los primeros que hicieron esa llegada a territorio colombiano para transformar y cambiar el territorio. Cuando los españoles llegan al Urabá antioqueño, más directamente en lo que se conoce como el Golfo del Darién, ellos establecieron una ciudad, Santa María de la Antigua del Darién, y ese era el puerto de entrada por excelencia de los españoles a los territorios del virreinato de la Nueva Granada.
por aquí era que entraba todo el flujo. Ya más adelante, pues los españoles se extendieron hacia el norte, fundan Cartagena, Santa Marta, y entonces ya tienen acceso a través del río Magdalena para llegar a territorios internos y fundar entonces también Santa Fe de Bogotá, que sería la capital de la Nueva Granada. Eso es, entonces vemos cómo esa línea de migración empieza a establecer, pero también con su llegada aquí, pues hace que los asentamientos aborígenes, los nativos de esa región, tengan que desplazarse hacia otros territorios, porque veían amenazada su integridad, su vida corría riesgo, y entonces ellos migraban hacia otros lugares. En menos de 100 años, la población indígena desapareció de muchas regiones. ¿Por qué? Porque los españoles, los colonizadores, en su barbarie, en su ansia, exterminaron a muchos de esos pobladores nativos, acabaron con ellos. A pesar de que ellos huían hacia otros territorios, muchos de ellos fenecieron en el proceso de conquista y de colonización. Aquí tenemos que nos dice que algunas de esas caravanas enteras se revolvían sobre el territorio de la actual Colombia, por los llanos, por las selvas, por las montañas y los ríos. En su esfuerzo de preservar la cultura, los indios viajaban a lejanos lugares para hacer nuevos asentamientos, nuevos poblados. Entonces vemos allí que también ellos estaban contribuyendo a la transformación del país. Al llegar la guerra de la independencia y surgir las guerras civiles del siglo XIX, esto pues genera procesos migratorios. Una nueva ola de personas tiene que movilizarse de los centros poblados, de las zonas habitadas, a lugares desconocidos, lugares menos poblados o totalmente despoblados, y en algunos casos ir hacia la selva virgen, hacia las montañas, donde no había pues quizás sino los pueblos aborígenes, o ni siquiera había este tipo de pobladores. Así que el periodo de la violencia de mitad del siglo XX, entonces tenemos aquí el caso de los indios Yaguara. Estos indios tienen que enfrentar la violencia de un grupo de guerrilla conocido como los pájaros para ese momento, que eran asesinos de uno de los bandos bipartidistas. Y entonces ellos, los indios Yaguara, dejan su territorio ancestral y se mudan hacia otra zona, que son los llanos del Yaguarí en Caquetá, y allí establecen su entorno, su población, bajo el nombre de Yaguara II. Eso buscando preservar su identidad, su cultura. Pero la violencia sigue empujando a los campesinos que busquen refugio en los llanos orientales, y así es como entonces se produce la conquista de los llanos orientales, porque estas tierras no habían sido pobladas sino por tribus indígenas, que ahora se ven también amenazadas porque los que venían migrando del interior del país, de altiplano cundiboyacense, de los Santanderes, empiezan a llegar a los llanos orientales, y entonces los indios tienen que también desplazarse, y así sucesivamente sigue pasando. Lo mismo ocurre en el Magdalena Medio, la costa y lo que es el sur del país, en cada una de las vertientes. La violencia de mediados del siglo, de acuerdo con los registros que se tienen en la historia, causó alrededor de 300.000 muertos, y se calcula que por lo menos 2 millones de habitantes fueron desplazados de sus territorios. Como vemos, es un número grande frente al número de población que había para ese momento de la historia. Y aquí vemos entonces una concurrida calle Bogotá para ese momento de la historia, mediados del siglo XX. La emigración masiva del periodo de la violencia, de
principio del siglo XX y mediados de siglo, ha precedido a quienes lo han hecho voluntariamente, es decir, hay quienes decidieron ir voluntariamente a determinados lugares en Colombia por el proceso de industrialización. Habían ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla que se mostraban prósperas, entonces muchos de los campesinos viajaron del campo a la ciudad para establecerse en las ciudades y participar de esas nuevas ofertas laborales, de esa modernización, como se le llamaba en la época, para así brindarle un confort o una mejor comodidad a sus familias. Y aquí entonces tenemos este mapa con algunos aspectos migratorios. Vemos cómo era la dinámica migratoria que ocurría en Colombia para aquella época. Entonces tenemos varios elementos. Está la llamada colonización antioqueña, era liderada por los criollos que se habían logrado quedar dentro del proceso de independencia aquí en la provincia de Antioquia y que empiezan a colonizar lo que es el eje cafetero. Por eso hoy lo que es Quindío, Risaralda y Caldas son en parte culturas muy similares a la de los antioqueños, aunque ellos no son antioqueños. También tenemos los recién liberados negros que habían estado en Cartagena, pero que empiezan a desplazarse y fundan un poblado que ellos mismos establecen, que se llama San Basilio de Palenque. Entonces allí se da eso y muchos de los negros de otras regiones, pues para que eran liberados, viajaban hasta San Basilio de Palenque porque era el territorio donde los negros eran libres, era la ciudad de los negros. Y en otro momento vamos a estudiar lo que significa ese componente de la historia colombiana. También teníamos los boyacenses que empiezan a migrar, empiezan a conquistar norte de Santander y parte del altiplano. Y están los cundimarqueses que empiezan pues a conquistar parte de lo que hoy es territorio de los llanos orientales. Todo esto entonces son parte del movimiento migratorio. La colonización antioqueña, que era el proceso de expansión a través de la cordillera central y occidental en el siglo XIX y siglo XX por parte de los pobladores del estado de Antioquia. Y aquí vemos ese flujo migratorio en dos momentos diferentes para la conquista de más territorios, influenciando así y los otros territorios. Aquí está el caso de Boyacá, cómo se da esa expansión en su territorio y se da justamente porque hay un crecimiento demográfico. La población aumenta y entonces pues los resguardos, lo que hay allí, los poblados se hacen pequeños y empiezan a crecer y eso hace que los resguardos indígenas tengan que desplazarse o en algún caso tengan que diluirse, tengan que desaparecer. Y se fundan entonces la empresa productiva que estaba en ese momento de la historia alrededor del tabaco, en las tablas. Y tenemos también el caso de la colonización santandereana. Entonces empieza a consolidarse lo que hoy es la región en lo que es Santander, pero inicialmente esa era la región poblada, la línea que estaba en el camino real que conducía a la capital, a Bogotá, y justamente es la línea de los comuneros. Pero entonces todo eso empieza a crecer y la capital, que para ese momento había sido el Socorro Santander, llega a desplazarse a Bucaramanga y entonces allí empieza otro proceso colonizador y que impulsa la manufactura en el país. Se funda la empresa productiva que estaba basada, como dijimos, en el café, que era impulsada por la migración alemana que había llegado a territorio santandereano. De esta manera, nuevamente, los indígenas pues son los afectados porque tienen que desplazarse y sus territorios ancestrales son disueltos, desaparecen, pierden sus raíces y por eso mucha de la cultura de
la indígena en Colombia se ha perdido, porque fueron violentamente desarraigados de sus centros de vida. Tenemos entonces ahora la consolidación de la violencia en lo que es la década del 50 y 70 en el siglo XX, en la época en la cual se da el famoso Bogotazo, en el cual se quita muchos derechos y se empoderan bajo fraude a otros, se consolida también un golpe de estado en la nación. Es una cantidad de dinámicas que generan pues también una violencia entre los partidos y nacen también entonces las guerrillas para ese periodo en Colombia. Pero también en el país estaba teniendo un desarrollo industrial, es decir, Colombia estaba creciendo. Las ciudades estaban creciendo porque estaba aumentando la población. Había mucha gente que estaba llegando del campo a las ciudades y las ciudades estaban siendo sobrepobladas. Así que para ese momento de la historia, las ciudades en Colombia tienen un crecimiento demográfico desproporcional y empiezan a aparecer los círculos de miseria, las zonas más depresivas en la ciudad. Y muchos entonces también viajan a otras ciudades, algunos de ciudades menores viajan a la capital o a las capitales del país para establecerse allí. Tenemos también el aspecto de los censos que nos permiten establecer quienes residen en Bogotá son en mayoría migrantes, es decir, no eran rolos de origen, sino que habían llegado en algún momento de su vida a Bogotá. Lo mismo ocurre hoy. Bogotá, aunque tiene más de 8 millones de habitantes, pues sigue siendo una ciudad que en su mayoría... Retomando, decíamos que Colombia para ese momento las ciudades estaban con un desarrollo urbanístico, un desarrollo industrial y esto se daba gracias a que se estaba consolidando la industria nacional. Habían buenas reformas a través de las políticas que se implementaban, pero teníamos también el conflicto interno que estaba acreciendo porque se había llegado a un periodo donde solo dos partidos gobernaban y quienes no pudieron quedar dentro de ese acuerdo de gobierno entonces se fueron a lo que eran el movimiento socialista y se empoderó en Colombia entonces el movimiento guerrillero que generó obviamente en el campo muchas más desplazamientos, muchas más olas de migrantes internos que llegaron pues también a asentarse en las ciudades. Les decía que estos migrantes que vienen del campo entonces hacen su asentamiento en las periferias de la ciudad y se establecen pues en lugares que no han sido planeados urbanísticamente, es decir, estos barrios tienen muchas dificultades, no tienen acceso a servicios, no tienen digamos alcantarillados, hay alumbrado público, no tienen agua potable y entonces eso genera unas dificultades en el desarrollo de la ciudad que hoy se conocen como las comunas o los círculos de miseria de las ciudades. Y ninguna de las ciudades colombianas pues ha podido lograr poder hacerle frente a esta problemática porque la ola migratoria generada por la violencia en el campo ha sobrepasado la capacidad de respuesta. Entonces es mucho lo que hay allí. El otro fenómeno que se da en las ciudades es que su crecimiento pues lleva a que ya no tengan espacio geográfico a donde construir, por lo tanto tienen que replantearse
cómo construir, cómo levantar ahora edificios, y empiezan a aparecer muchos edificios en el panorama de las ciudades colombianas. ¿Por qué? Porque ya no hay para crecer horizontalmente y entonces hay que crecer verticalmente, y empiezan a aparecer todas estas torres que hoy conocemos. Y así ha empezado entonces desde la década de los 70 la reconfiguración del panorama citadino en Colombia. Cada uno de los que está migrando, pues justamente lo que está buscando es una mejor condición de vida, dejando atrás el horror de la violencia, de los malos momentos vividos. Se quiere buscar una tranquilidad, pero como les digo, la violencia es uno de los elementos que ha marcado a Colombia y ha desplazado y seguirá desplazando todavía a muchos habitantes del campo para ir a la ciudad. Luego tenemos entonces la configuración de el socialismo en Colombia. El socialismo se da en un momento donde hay reformas agrarias, donde aparecen los movimientos sindicales en Colombia, y son las ideas que vienen del comunismo europeo. En ese momento el comunismo europeo, sus ideas permean Latinoamérica y se asienta en Cuba, y de Cuba empieza a expandirse hacia otros territorios, y entonces también nace uno de los líderes más socialistas de América en ese momento, el Che Guevara, y él entonces consolida y en parte impulsa el nacimiento de las fuerzas revolucionarias en Colombia. Eso obliga que muchos tengan que emigrar. Para 1950, era posible buscar un nuevo lugar donde fundar y establecer un patrimonio. En nuestros días, huir es básicamente imposible. Ya casi todos los lugares han sido habitados, así que un migrante hoy tiene más dificultades que hace 70 años atrás. Por eso, ahora que vemos los venezolanos migrando en territorio colombiano, ellos afrontan muchas dificultades porque son vistos con recelo por los habitantes de cada territorio a donde llegan. Y aquí tenemos entonces el otro fenómeno que se da con el surgimiento del socialismo en Colombia, y son entonces las fuerzas guerrilleras. Luego de estas, para contrarrestarlas, empiezan a aparecer las fuerzas de autodefensa, que finalmente se consolidaron como paramilitares en Colombia, conocidas muy comúnmente como los AUC. Y tenemos también en otros territorios el desplazamiento por el tema de los esmeralderos. Eso es en los territorios de Boyacá, que los dueños de las minas contrataron seguridad privada, y la seguridad privada pues también se tornó en una autodefensa, en un grupo paramilitar que brindaba seguridad pues a los dueños y a las minas, pero que amenazaba a los pobladores que no estaban de acuerdo con con la explotación de esos territorios. Y tenemos entonces otra línea que nace, que es la línea del narcotráfico. Ya con esta entonces ahora se involucran en el conflicto interno colombiano migratorio las agencias del Estado, el DAS, la policía y las fuerzas militares. Hacen alianzas con terratenientes y paramilitares, con fuerzas opositoras, y también generan olas de violencia, generan masacres, y entonces hay nuevamente una ola de migración interna en Colombia, y muchos campesinos tienen que abandonar sus parcelas, sus tierras, sus veredas, sus campos para ir a otro lugar, porque de la noche a la mañana, si no salen, no contarán la historia. Y muchos de ellos pues que deciden quedarse en esos territorios pues enfrentan un verdadero calvario, un infierno, porque ese es su final. Hay una limpieza política en medio de todo eso, que el fin es eliminar sistemáticamente a los pobladores.
Ese fenómeno aún persiste en Colombia, por eso tenemos actualmente el tema de la muerte de los líderes sociales. Los están eliminando, están haciendo una limpieza política y de manera sistemática vemos que cada día muere uno en un lugar diferente. ¿Por qué? Porque está defendiendo una causa, porque está haciéndole contrapeso a un interés político, a un interés comercial, a la explotación de recursos de un territorio, y entonces se convierte en una amenaza para esa empresa, para el mismo gobierno, para quien esté interesado en explotar la riqueza de ese territorio. Entonces, a nivel de estadísticas, tendríamos esta estadística es entre 1958 y el año 2012. Entonces nos dice que el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas, en lo que se lleva contado, ¿no? En lo que se ha podido comprobar, estudiar. Hay muchas regiones donde no se ha podido hacer eso, así que este número todavía no es la realidad. Sencillamente eso va a crecer con el paso de los años, con la historia desarrollándose. Y aquí vemos entonces un mapa de Colombia con los lugares donde más violencia se ha sufrido durante la última mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Entonces ahí vemos que el desplazamiento forzado en Colombia ha hecho bastante mella en la configuración del establecimiento, de la reconfiguración en Colombia. Y aquí entonces aparece el otro elemento, que es la guerra contra las drogas. Y en Colombia empieza a adelantarse algo que se llamó el Plan Antidrogas de Estados Unidos, que para Colombia era llamado el Plan Colombia. Consistía en que Estados Unidos financiaba, pagaba, daba dólares al gobierno colombiano para que el gobierno colombiano erradicara, fumigara y acabara, enfrentara a quienes estaban en el negocio del narcotráfico. Pero eso, ¿cómo se tradujo en los territorios? La frase que aparece en este graffiti nos lo resume. Plan Colombia, los gringos ponen las armas y Colombia pone los muertos. Esa era la realidad en los territorios. Para el primer trimestre del año 2001, es decir, terminado el siglo XX y apenas en los albores del siglo XXI, 92.000 personas habían tenido que abandonar sus tierras por la violencia. Ese año, en el primer trimestre, es decir, en los primeros 3 meses del año 2001, 92.000 personas estaban migrando en Colombia a causa de la violencia que se llevaba. ¿Por qué era esa violencia? Por las políticas antidrogas que estaban lideradas por el gobierno bajo el Plan Colombia para la eliminación de los cultivos ilícitos y acabar con la economía entonces del narcotráfico y romper así la cadena que llevaba suministros de droga a Estados Unidos. Esta guerra entonces se traslada también a los cinturones de miseria en las ciudades, porque todos los que están migrando pues llegan aún más a esos cinturones que estaban ya con dificultad por las anteriores olas migratorias, y ahora entonces aparecen también las pandillas, aparecen el tema del microtráfico, y entonces allí se configuran más violencia, y uno de los mayores escenarios de ello fue entonces la Comuna 13 en Medellín. Aquí tenemos otro gráfico estadístico que podemos ver desde 1985 cómo ha sido el crecimiento del desplazamiento en Colombia con el paso de los años hasta el año 2014. Entonces vemos que ha tenido un crecimiento totalmente exponencial. Año a año se ha ido duplicando y ha ido incrementando de manera elevada y poniendo en riesgo mucha población. Finalmente, podemos decir que la importancia de la migración y el éxodo no es solo un fenómeno de población, sino que conlleva un compromiso ético de quienes dicen ser herederos
de viejos y nuevos humanismos. Colombia merece ser asimilada, pero también merece ser apoyada. Esto nos ha permitido entonces tener todos esos aspectos de dinamismo, de crecimiento, de desarrollo, pero también ha puesto Colombia muchos aspectos, muchas vidas allí en riesgo, que han tenido que ponerse innecesariamente. Eso es lo que tiene que ver entonces con el tema migratorio en Colombia. A grandes rasgos podemos decir que está configurado desde 4 aspectos. 1, el migratorio inicial, que son los colonizadores. 2, los movimientos de conquista interna del territorio. 3, las olas de violencia surgidas en el territorio. Y 4, entonces, lo que tiene que ver con los temas de expulsión de los territorios a partir de los movimientos de guerrilla y de las políticas antidrogas llevadas por el gobierno de Colombia. Profe, una pregunta, ¿cuánto queda de clase? La clase está terminando. Bueno, muchas gracias. Profe, la pregunta que quería hacer era ratico. Uno puede, o sea, por cómo le digo, uno puede tener un permiso como para el cultivo de coca o algo así, un permiso. No se dan ese tipo de permisos. Lo que usted puede usar es una modalidad que está en crecimiento, en auge en Colombia, especialmente el cannabis, de manera medicinal. Entonces hay muchos que están incursionando en ese campo porque esa droga, por decirlo así, es legal, se puede vender y se puede también exportar a otros campos.